sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti, programa desde el cual pues compartimos con todos ustedes, estudiamos juntos la palabra de Dios por medio de estudios expositivos. Actualmente estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera escrita de las que se conocen como mayores, primera, segunda de Corintios y Romanos, escrita por Pablo en su tercer viaje misionero desde Éfeso, aproximadamente en el año 58 después de Cristo, y una iglesia que se fundó pues unos años antes, donde cuando Pablo estuvo en Corinto después de haber pasado por Atenas en su segundo viaje misionero. Bueno, creo que es una epístola muy interesante, muy importante. Tiene mucho que decirnos, que enseñarnos a la Iglesia, como todo el conjunto de la palabra de Dios. Pero a veces en esta carta a los Corintios podemos ver muchas de las situaciones que no compiten con los propios argumentos gloriosos, ya que Pablo en ningún momento pierde esta perspectiva. Pablo constantemente nos está enfocando en la sabiduría de Dios, en la palabra de la cruz, en esa sabiduría gloriosa que Dios predestinó desde antes de los siglos, esa sabiduría oculta y que realmente tenía un destino, nuestra gloria, ¿sí? Una sabiduría que en este mundo no se puede conocer y que evidentemente ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque en ninguna manera crucificarían al Señor de la gloria. Qué preciosa expresión para referirnos a Jesucristo, ¿verdad? El Dios hecho carne, esa bendita y perfecta y profunda humanización de Dios en la segunda persona de la trinadeidad, Jesucristo. Y no solamente en esa humanización que le identifica, que realmente le relaciona, nos lleva a los sufrimientos de la cruz, a ese sacrificio tan agradable al Padre y a la vez tan costoso para el Hijo, ese sacrificio que cumplía, se convertía en el antitipo perfecto de todo ese sistema de ofrendas y sacrificios en el Israel del Antiguo Testamento para poder tener comunión con Jehová. Por lo tanto, cuando podemos ver esta humanidad, nos gozamos, nos gloriamos, y a la vez el Señor de la gloria no solamente nos lleva a quien Él es antes de que el mundo fuese, como Él bien oró en Getsemaní: he acabado esta obra, ahora pues glorifícame a tu lado con la gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. Por lo tanto, Cristo ya era poseedor
de una gloria divina, perfecta, insuperable. Pero si pudiéramos aceptar términos humanos para poder ensalzar, si cabe más, a este glorioso Salvador, es realmente la gloria que Él tuvo después de su muerte, esa glorificación, porque Cristo realmente tuvo que hacerse hombre, condición que no tenía antes de ser humanizado. Él era el Hijo del Hombre, Él era el Hijo era el Hijo del Dios Altísimo. Él siempre fue quien fue, nunca añadió nada, digamos, que mejorara su sustancia, su personalidad, su persona. Pero sí es verdad que en el momento en el que Él se humaniza ocurre algo que no había ocurrido antes. Y en este suceso Él muere y Él resucita. Y en esa resurrección, evidentemente, que son esas glorias que vendrían tras los sufrimientos, Cristo se presenta ante nosotros, si cabe, todavía con una belleza y un esplendor mayor en la propia revelación de Dios. Esto es maravilloso. Por lo tanto, en ningún momento Pablo está perdiendo de vista esta perspectiva. Sencillamente la contrasta y nos exhorta a nosotros, que somos ese cuerpo de Cristo, la Iglesia, a que realmente podamos vivir constantemente con unas constantes vitales correctas, de acuerdo a la apreciación que tenemos de Dios, del Evangelio, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, de nuestra nueva existencia. Y hemos podido llegar hasta el capítulo 3 en nuestro caminar a través ordenadamente, a través de lo que es este estudio que estamos desarrollando juntos. Y en el último programa hemos llegado al versículo 10. Hemos salido de una analogía, como hemos dicho, en la que Pablo usa términos de la agricultura, labranza de Dios. Tanto Pablo como él son los que plantan y los que riegan. Dios es el que da el crecimiento. Ellos no son más que servidores por medio de los cuales los creyentes corintios han creído, y evidentemente deja claro que es Dios realmente el dueño de ese campo. Como dice, ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y al que planta y el que riega, que son una misma cosa, aún con funciones diferentes en esa diversidad ministerial que tenemos tan preciosa en el cuerpo de Cristo, el Señor recompensará a cada uno de acuerdo a su labor, porque ellos no son más que colaboradores de Dios, pero sus hermanos corintios, aquellas personas que han sido alcanzadas por el Evangelio, son la labranza de Dios donde ellos trabajan, y ahora cambia a edificio de Dios. Ahora ya va a entrar en otros términos, pero también, como digo, Pablo lo está haciendo inspiradamente y por lo tanto tiene sentido, no es algo aleatorio, no es que Pablo escoja hablar de agricultura y ahora mismo cambia en cierta manera las metáforas o las analogías que él va a usar para hablarnos de términos de construcción, de edificios. No, él realmente ahora ya va a ir reduciendo, como hemos visto. Él comenzó con las divisiones en el capítulo 1 y nos ha estado hablando de 4 facciones. Fue capaz de mencionar a Pablo, a Apolos, Cefas y al propio Cristo, ¿sí? Pero claro, todos esos seguidores en una manera equivocada. Después, ya cuando llega al capítulo 3, en esa exhortación a sus hermanos que ya están comportándose como simples hombres, o sea, que tienen una apariencia absolutamente carnal, con una connotación pecaminosa, por causa, como digo, de las contiendas y de los celos y de las propias disensiones. Entonces ya menciona únicamente a Pablo y a Apolos, se menciona a él mismo y a su colaborador, su compañero, su fiel hermano en la fe, Apolos, ese judío que fue convertido, evidentemente, también bajo el ministerio de Pablo. Él predicaba, pero sabemos que predicaba en una manera limitada.
únicamente conocía el bautismo de Juan, y sabemos que por medio de ese matrimonio cristiano, Priscila, Aquila, el propio Pablo pudieron enfocar a Apolos en una manera mucho más correcta bíblicamente, y llegó a ser un gran y un buen colaborador de Pablo en la obra de Dios. Entonces ahora él va a usar el término edificio, pero el término edificio ya también va a reducir, y ahora él va a centrarse en cuanto a él mismo. Él ahora ya va a presentarse como el apóstol que ha puesto un fundamento, y que ahora ellos deben de, evidentemente, tener esa responsabilidad. Entonces, como digo, en este cambio de analogías de agricultura, edificio de Dios, aunque, como digo, él sigue tratando el mismo tema general de la Iglesia, de sus líderes, de sus dirigentes, pero hay un cambio de énfasis. Bueno, viendo claramente el versículo 8b, donde se nos dice que cada uno recibirá su recompensa, él ya aquí está usando esta verdad para también advertir, con unas palabras lo más enfáticas, fuertes, exhortativas posibles, a aquellos que en este momento están edificando la Iglesia. Bueno, como digo, el párrafo se inicia con la propia imagen del edificio, y se nos está enseñando, como digo, conforme a esa gracia de Dios hay un fundamento puesto y otro edifica encima. Y ahora ahí tenemos en el B, pero cada uno debe de mirar cómo sobreedifica. Él está diciendo claramente que el Evangelio tiene una centralidad, que es Jesucristo. El Evangelio es cristocéntrico. El cristianismo es cristocéntrico. La Biblia es cristocéntrica. Aunque a veces son conceptos, como digo, que los tenemos claro en cuanto a que así deben de ser, la posibilidad de poner otro tipo de fundamentos existe, porque el versículo 11 nos lo dice, porque no se puede poner otro fundamento. Entonces, esta aseveración o esta afirmación lo que nos está enseñando es que estos creyentes estaban estableciendo otro tipo de fundamentos que no eran el que ya estaba puesto, por medio de sus maneras, de sus conductas, de sus posiciones. Es muy importante entender que no podemos desgregar, separar, no podemos aislar lo que nosotros somos de lo que somos en la propia Iglesia y de lo que somos en el conjunto de todas las relaciones sociales que tenemos en la vida, familiares, con hermanos, incluso con personas que no comparten nuestra fe. El hombre de Dios es un hombre que debe de tener fundamentos. El hombre de Dios es un hombre que realmente tiene que estar asentado sobre una realidad inamovible, que es Jesucristo. Este es nuestro fundamento. Esto es de tremenda importancia, y realmente es algo que siempre debemos de considerar en todas nuestras acciones, pensamientos, ambiciones, trabajos, en todo aquello que realmente hacemos, debemos de ver que sea Cristo el fundamento, y que el propio Cristo sea el objetivo, o sea, realmente la gloria de Dios sea la razón por la cual hacemos todo. Entonces, claramente vemos el Jehová, vemos a Dios en el Antiguo Testamento diciendo: a otro no daré gloria, sino a mí mismo. Por lo tanto, como digo, cuando estamos viendo estas cosas, debemos de ver que Dios no es ambiguo. No existen, como digo, medios caminos, no existe una gloria compartida entre el hombre y Dios en el Evangelio, no. Siempre Dios tiene que ser en todo glorificado. El propio Jesucristo enseñó en Cesarea de Filipo, cuando Pedro tuvo esa revelación maravillosa en el capítulo 16, en su primera revelación en cuanto a sus sufrimientos, que es aquí. Ya estamos cerca, como digo, de su tiempo final,
Y es cuando realmente, después de la declaración de Pedro, donde él dice que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él le dice que ha sido una revelación de carácter santo y espiritual. Entonces le dice, y tú eres Pedro. Le cambia el nombre de Simón a Pedro, que quiere decir, como digo, piedra, ¿no? Petra es un nombre arameo. Pero ahora dice, y sobre esta roca. Aquí ya tenemos la palabra roca, es algo que siempre debemos de ver en una forma correctamente interpretada. Roca siempre en la Biblia nos habla de Dios. Cuando estamos hablando de este término, habla de algo fundamental, eterno, indestructible, seguro. Siempre se refiere a Dios. Él es la roca eterna. Por lo tanto, nunca observaremos que al hombre se le da este carácter. Y por lo tanto, en este sentido, la Iglesia romana, la Iglesia católica, se ha equivocado, interpretando a Pedro como el primer papa y evidentemente al papa como la roca, el fundamento de la Iglesia. Eso no es exegéticamente correcto, es más, es una herejía. Por lo tanto, aquí podemos ver que Jesús está diciendo las mismas palabras que Pablo. Sobre este fundamento edificaré mi iglesia. ¿Y quién edifica su iglesia? O sea, aquí ya nos dice dos cosas. Primeramente, quién es el propietario y quién es el encargado de edificar. Entonces, el primer argumento que tenemos cuando nosotros vemos Efesios 2, que es también, como digo, es un texto que en este contexto que estamos estudiando nos forma un paralelismo perfecto, ¿no? Es una referencia cruzada con la que sumamos, ¿no? Claramente el verso 20 nos está diciendo que los creyentes estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Pablo le dijo a los corintios, ¿quién es el fundamento? El fundamento de los apóstoles y profetas. Y ya Pablo va a llevar el argumento al propio Antiguo Testamento. Ya nos va a venir con toda la revelación progresiva de Dios relativa al propio Jesucristo y al propio misterio que es la Iglesia. Sabemos que la Iglesia en el Antiguo Testamento no aparece de una manera positiva, clara, enseñada. Sabemos que hay ecos en cuanto o hay ciertas enseñanzas donde podemos apreciar en una manera muy embriónica la Iglesia, pero no la vemos hasta el Nuevo Testamento, porque es una verdad neotestamentaria. Entonces aquí ya vemos lo que es la Iglesia, el conjunto de creyentes salvados y lavados por la obra expiatoria de Jesucristo, y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, el verbo epicodomeo, icodomeo es el sustantivo para edificio, y aquí tenemos el verbo epicodomeo, que significa tanto, todo sustantivo tiene su forma verbal. Entonces, el verbo del término edificio es construir o edificar. Entonces, aquí está diciendo epicodomeo, nos está diciendo que estamos siendo edificados encima del fundamento que es Cristo. Cristo dijo, sobre esta roca, Cristo mismo edificaré. Y sabemos que este Jesucristo, que es la piedra principal del ángulo sobre la cual se desarrolla toda la estructura y toda la base, es de una naturaleza homogénea, perfecta, sin fisuras, íntegra por completo. Está hecha en la obra de la cruz. Por lo tanto, el fundamento es Cristo y su obra en la cruz. No es una posibilidad, es sencillamente quién es Cristo, lo que representa Cristo, lo que es hoy Cristo.
Por eso estamos hablando de argumentos total y absolutamente cristocéntricos. Entonces es sobre este fundamento que todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Y en quién? Nosotros, porque aquí Pablo usa la segunda persona del plural, vosotros, refiriéndose a la iglesia de Éfeso, pero refiriéndose también a nosotros, los creyentes de hoy. Somos juntamente edificados. Y aquí tenemos el verbo sinocodomeo, o sea, que estamos siendo edificados conjuntamente. Construimos los unos junto a los otros como morada de Dios en el Espíritu, lo que es de la misma naturaleza que el fundamento mismo. Por lo tanto, como hemos visto, Cristo ya deja bien claro las propias palabras que el apóstol repite y no se contradice. Mi iglesia, ya sabemos quién es el dueño, Pablo lo enseña aquí, edificaré, es Cristo quien la edifica y es Cristo quien la sigue edificando en la persona del Espíritu Santo, en esa tercera persona de la trina deidad de Dios, que es hoy quien realmente por medio de los creyentes está edificando su iglesia sobre el fundamento único que es Jesucristo. Entonces Cristo es la médula, Cristo es el centro del Evangelio, Cristo es el Señor, es el corazón de la iglesia. Entonces aquí es donde ya les recuerda que construyan y les dice que deben de construir con materiales imperecederos. Esto lo va a enseñar en los versículos 12 y 13. ¿Por qué? Porque realmente el carácter, el trabajo, la actitud, la manera en la que nos conducimos en cuanto a esta sobreedificación va a tener su prueba, una prueba divina. Y esta prueba divina hará un resultado inequívoco en cuanto a la capacidad de soportar el fuego o no. Por lo tanto, sabemos que habrá obras que soportarán la prueba y, como consecuencia, recibirán la recompensa, versículos 14 y 15, y habrá, como digo, obras que no recibirán que no soportarán la prueba y evidentemente sufrirán la pérdida, aunque aquí en ningún momento se nos está hablando, como digo, de perder la salvación. Como ya digo, a veces es un contexto en el que a veces se usa una explicación a asuntos que Pablo no está tocando. Aquí, como digo, el verso 15 lo que se nos está hablando es de que el creyente salvo es salvo. Sencillamente, la vida que aquí vivimos está directamente relacionada con un bien hacer que tiene que ver con aquello que glorifica a Dios en esta vida, y por lo tanto es algo a tener en cuenta. Pablo no está tratando aquí ningún asunto que tenga que ver con condenación para el creyente. Entonces, como digo, este párrafo o este contexto está dominado por pronombres indefinidos, como dijimos en el último programa: otro, nadie, cada uno, alguno, y por lo tanto aquí se está hablando en una manera muy general a la iglesia y a aquellos que están, como digo, encargados de usar buenos materiales, una sabiduría correcta y divina en esa iglesia. Otro asunto que es importante es no descontextualizar el texto. Por lo tanto, a veces estos versículos se presentan a modo personal en la vida de cada uno, como yo edifico mi vida cristiana. Bueno, tiene una relación, pero no es lo que aquí el propio apóstol nos está enseñando. Tampoco es un texto para enfrentar doctrinas en cuanto al hacer o no hacer, en cuanto a las obras, en cuanto a otros asuntos que a veces han confrontado, como digo, doctrinalmente a creyentes a través de la historia de la propia iglesia. Tanto podríamos mencionar
calvinistas, con arminianos, ¿no? Entonces, no es este tampoco el asunto de Pablo. El asunto de Pablo es tratar de enseñar a la Iglesia todo aquello que realmente lleva a los creyentes a una actitud de responsabilidad, de vida espiritual, de una vida que tenga el carácter de la propia naturaleza del fundamento, que vivamos conscientemente de quién es el dueño, que seamos cristocéntricos y que evidentemente actuemos en consecuencia. Como digo, el versículo 10 forma lo que se conoce, es una figura literaria de la escritura, que es un quiasmo, sí, un quiasmo, para que nos podamos entender, en una frase de en un párrafo, de 4 frases. La primera frase se relaciona con la última, la segunda frase con la penúltima y así sucesivamente. Si hubiera 6 frases, sería así. Si hubiera 4 frases, como es el caso, entonces la primera frase se relaciona con la última. O sea, Pablo ha puesto el fundamento para la Iglesia. La última frase, el fundamento que Pablo puso es Jesucristo. En la segunda frase, otro está edificando ahora sobre este fundamento. Y la siguiente frase, pero ese otro tiene que cuidar cómo edifica. Por lo tanto, esto es lo que a veces conocemos como quiasmo. Es bastante interesante porque también nos ayuda, como digo, a comprender mejor lo que la Escritura nos enseña. Ahora, hay 3 detalles importantes que siguen siendo, como digo, lo mismo que la propia analogía precedente, lo que hemos estado enseñando hace un momento. La iglesia de Corinto, y no el cristiano individual, es el edificio. 2, Dios es el dueño. Y 3, como digo, Pablo vuelve a presentarse como el fundador de la iglesia. En la analogía anterior era como digo, en términos de agricultura, donde él y Apolos se plantaban y regaban, pero siempre entendiendo que la labranza de Dios era la iglesia, no se centraba sobre un cristianismo individual y Dios era el dueño. Por lo tanto, esto lo tenemos elaborado, como digo, en una manera doble, en el primer contexto que hemos estudiado y en el contexto que es ahora objeto de nuestro estudio. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Bueno, lo primero que vamos a ver es que es la iglesia de Corinto y no el cristiano individual. Y con esto concluiremos el programa que hemos iniciado hoy en este contexto que es objeto de nuestro estudio. Estamos entre los versículos 10 al 15. Como ya hemos leído, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, lo primero que nos enseña el versículo 10 es que conforme a la gracia. Esto es algo que siempre tenemos que tener muy presente. O sea, es algo que está de acuerdo a, es algo que es según qué, es algo que nos está hablando de inclinarnos a. Bueno, este prefijo, aquí el término kata, es algo que nos enseña cómo el apóstol reconoce que su labor, que su trabajo, no está fundamentado en su buena actuación, sino que su correcta actuación o buena actuación es absolutamente dependiente de la gracia. Esto de nuevo nos enseña el argumento, como decimos, cristocéntrico. El hombre que trabaja y que predica en una manera entendida bíblicamente es aquel que siempre reconocerá que su vida y su trabajo ha sido conforme a la gracia. Aquí el término charis, que es el término griego para gracia, es un sustantivo, como digo, es
siempre nos recuerda la gracia en toda su amplitud y todo su conjunto. Entonces, de acuerdo a la gracia de Dios, aquí esta preposición nos está haciendo una conjunción que en cierta manera nos está llevando a quien realmente es el poseedor y el dador de esta gracia, es Dios. Y bueno, lo primero que tendríamos es que aquí cabrían dos posibilidades interpretativas. Una, que Pablo podía estar haciendo una alusión general al propio acto, como digo, del llamado previo de Dios en cuanto a su gracia en Cristo Jesús, o evidentemente aquello que le conecta con su ministerio apostólico. O sea, podríamos estar diciendo, Pablo está hablando de su salvación, del momento que recibió esa gracia cuando iba camino de Damasco en su cabalgadura, cuando Dios lo derribó, cuando Dios le salvó, cuando Dios le convirtió, y evidentemente cuando Dios le reveló su propio ministerio. O aquí está haciendo alusión al propio versículo, el comienzo, la introducción de este primer capítulo, donde Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Bueno, yo sí creo que Pablo está haciendo alusión a un tipo de don específico que tiene que ver con su labor apostólica. Entonces no es una manera de interpretar la gracia ampliamente, aunque todo nos llevaría hasta ahí, pero también es importante entender que él aquí lo que está presentando es también su propia vida de acuerdo a la propia enseñanza que nos está dando. Entonces él está diciendo, conforme a esta gracia, conforme a este don relativo a lo que Dios me dio, aquello que yo recibí de Dios, evidentemente yo trabajé. Y esto es lo que nos enseña, por ejemplo, cuando dice en el verso 5, donde dice, según lo que a cada uno concedió el Señor. Este es el trabajo, esta es la gracia que es dada. También nos está hablando de este tipo de actividad y la está, relacionando con el don. El verso 4 del capítulo 1 dice que él también da gracias a Dios por los creyentes, también por la gracia que les fue dada en Cristo Jesús. Y también esa gracia estaba, como digo, relacionada a esos dones o a ese don específico ministerial que también ellos, por supuesto, recibieron después de su conversión en la iglesia. Por lo tanto, por un lado tendríamos la posibilidad de esa gracia en la que él se reconoce, ¿no?, como bien un poquito más adelante, en el capítulo 15, en el versículo 9, donde él dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles, no soy digno ni de ser llamado apóstol, pues yo perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes, como digo, como consecuencia de esta gracia hay una vida activa. Antes bien he trabajado mucho más que todos, aunque no yo, sino, como digo, la gracia de Dios en mí. O sea, esa gracia salvífica, esa gracia que también nos conecta con el propio ministerio apostólico. Pero creo, en mi opinión, que aquí la gracia es más específica y, como digo, se está refiriendo a ese don recibido para desarrollar su labor apostólica en cuanto a la fundación de esta iglesia o, por supuesto, de otras iglesias. Esto, como digo, es lo que a él le hace un apóstol en lo que es su relación particular con esta iglesia. Por lo tanto, a lo largo de esta epístola veremos que él muchas veces va a tratar o se ve obligado de regresar con regularidad a recordar
estas cosas. Bueno, tenemos el capítulo 4, el versículo 15, porque aunque tengáis maestros en Cristo, no tenéis padres en Cristo. Muchos. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, bueno, aquí lo tenemos claro, el propio capítulo 9, versículos 1 y 2. No soy libre, no soy apóstol. Él está defendiendo. Dice, si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Esto es reiterativo en la segunda epístola, por supuesto en la epístola a los romanos. Entonces, como digo, esa gracia dada a Pablo pues nos lleva a esos dones particulares con los que cada uno trabajó, y en su caso con ese don apostólico, que es fundamental en la propia consecuencia de esta iglesia que fue fundada, y por esa gracia que Dios dio al apóstol también ellos existen espiritualmente porque escucharon el Evangelio del apóstol. Por lo tanto, queridos oyentes, qué agradecidos tenemos que estar a nuestros comienzos, siempre a la gracia de Dios que nos ha salvado. Por supuesto, debemos de reconocer también a los que trabajan entre nosotros y tenerlos en estima, pero siempre con una perspectiva cristocéntrica. Siempre la gracia de Dios ha sido el detonante, la causa. Todo lo demás es un efecto santo de esta gracia. Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana. Muchas gracias.